En un tranquilo pueblo inglés, donde la obsesión de un hombre por las mariposas se había convertido en la pasión de su vida, esa misma obsesión lo condujo a una muerte violenta. Pero ¿fueron realmente las mariposas las que causaron su asesinato, o un secreto mucho más oscuro oculto en las sombras? Ahora, recae en Miss Marple desenredar los hilos que conducen directamente al asesino. El sol de la tarde se inclinaba a través de los altos ventanales de Benham Grange, proyectando patrones danzantes de luz y sombra sobre la pulida caoba del vestíbulo. Era uno de esos perfectos días de finales de junio que Inglaterra produce con tan casual perfección, cuando el aire contiene el equilibrio justo entre el calor y la promesa de la frescura vespertina que está por venir. Miss Jane Marple ajustó su sombrero de verano y sonrió amablemente al pequeño grupo de visitantes que habían respondido a la invitación de los Norcott para su tarde mensual de puertas abiertas. La Casa de las Mariposas, como había llegado a conocerse en todo el distrito, era algo así como una curiosidad local. La pasión del señor Jasper Norcott por los lepidópteros había transformado lo que alguna vez fue un modesto invernadero en un paraíso tropical de vidrio y acero, donde exóticas mariposas de los rincones más lejanos del imperio revoloteaban en un esplendor cuidadosamente controlado. ¡Qué disposición tan considerada!, murmuró Miss Marple a su acompañante, la señora Bantry, quien examinaba una vitrina llena de especímenes montados cerca de la puerta del salón. «Querida Dolly, mira estas etiquetas, tan precisas y ordenadas». La señora Bantry, resplandeciente con un vestido veraniego floreado que competía alegremente con las alas de mariposa tras el vidrio, leyó en voz alta mientras ajustaba sus gafas: Morfo Pelades, Morfo Azul, Brasil, recolectado en 1949. Caramba, Jane, sí que viajan, ¿no? Bastante más que nosotras en estos días. Desde el otro lado del vestíbulo llegó la voz firme de su anfitrión. El señor Jasper Norcott era un hombre de unos 60 años, con esa precisión en el vestir y en los modales que sugería un pasado militar, aunque Miss Marple sabía que había servido en la administración colonial. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás con severidad, y sus ojos azul pálido tenían la intensidad particular del verdadero coleccionista. Los Morpós son mi orgullo en particular, decía a voz alta al doctor Oswald Kerr, un caballero corpulento de Match Benham que visitaba con regularidad, siempre con un aire de codicia apenas disimulado. Los ejemplares azules, sobre todo. La iridiscencia es verdaderamente notable cuando se preserva correctamente. El doctor Kerr asintió, con el rostro redondo enrojecido por el calor de la tarde y quizá por algo más. Notable, en efecto, Norcott. Ese espécimen que adquirió el año pasado, realmente extraordinario. ¿No consideraría? Oh, lo dudo mucho, respondió Norcott con una delgada sonrisa. La colección debe permanecer completa. Ya sabe, no se pueden tener vacíos. Miss Marple observó aquel intercambio con el interés moderado que traía a la mayoría de las interacciones humanas. La gente, había descubierto hace mucho, era muy parecida a las mariposas. Hermosa, tal vez, pero a menudo frágil, y a veces con tendencia a revolotear en patrones que revelaban más sobre su naturaleza de lo que ellos mismos desearían. En ese momento apareció la señora Lydia Norcott, deslizándose por las puertas del salón con una elegancia sin esfuerzo que sugería práctica considerable. Era quizá 20 años más joven que su esposo, con el cabello oscuro dispuesto según la moda actual, y ropas que hablaban de tiendas londinenses más que de modistas de campo. Su sonrisa era cálida y ensayada mientras se acercaba al pequeño grupo. Doctor Kerr, qué placer volver a verlo. Y Miss Marple, señora Bantry, espero que tomen el té con nosotros en breve. La cocinera ha preparado su especial pastel de semillas. Encantador, respondió Miss Marple. Un verdadero placer volver a ver la colección. La pasión del señor Norcott es bastante contagiosa, ¿no cree? La sonrisa de la señora Norcott titubeó, casi imperceptiblemente. Oh, sí, por supuesto. Aunque confieso que, a veces, pienso que Jasper ama a sus mariposas más de lo que, se detuvo con delicadeza, más de lo que resulta enteramente razonable para un hombre adulto. La conversación cayó en un pequeño silencio, roto por la aparición de un joven desde la dirección del invernadero. Paul Retton tenía quizá 25 años, con ese aire ansioso y un tanto nervioso que Miss Marple asociaba con aquellos que vivían en los márgenes de la vida de otras personas. Su ropa estaba bien cortada, pero mostraba señales de cuidadoso mantenimiento, y sus manos llevaban las pequeñas cicatrices que resultan de manejar delicadas redes y afilados alfileres. Señor Norcott, señor, llamó suavemente, creo que el Papilio Nurius puede estar listo para montarse. ¿Quiere que prepare la tabla de fijación? La atención de Norcott se desplazó de inmediato. Ah, Paul, sí, pero con cuidado, ¿eh?
Las alas de ese espécimen son particularmente frágiles. Miss Marple notó cómo la expresión de la señora Norcott cambiaba al observar la concentración de su esposo en las palabras de su asistente. No era exactamente molestia, pero sí algo más complejo, la expresión de alguien que se había acostumbrado a quedar relegada a un segundo plano. El grupo comenzó a avanzar lentamente hacia el invernadero, o mejor dicho, la casa de mariposas, como prefería llamarlo el señor Norcott. Miss Marple se encontró caminando junto a la señora Bede, el ama de llaves de los Norcott. Era una mujer robusta y cómoda, que llevaba guantes de jardinería marrones a pesar del carácter social de la tarde. Es toda una responsabilidad, decía la señora Bede, mantener vivas a esas criaturas ahí dentro. La temperatura, ya sabe, y la humedad, como un baño turco algunos días. Me imagino que requiere una atención considerable, respondió Miss Marple. Más bien como cuidar un invernadero lleno de orquídeas. Más complicado que las orquídeas, si me pregunta, replicó la señora Bede con la franqueza de quien ha aprendido a decir lo que piensa. Las orquídeas no intentan escapar. Ya habían llegado a la entrada de la casa de mariposas, y Miss Marple se detuvo a admirar la construcción. Era, en efecto, impresionante, una estructura elevada de vidrio y hierro pintado, con respiraderos cuidadosamente colocados y lo que parecía ser un sofisticado sistema de calefacción. A través de las paredes de cristal, se veía el revoloteo de alas en brillantes azules y amarillos, y la profusión verde de plantas tropicales que ofrecían tanto alimento como refugio a las protegidas criaturas del señor Norcott. El doctor Kerr se colocó cerca de una vitrina y estudiaba un espécimen particularmente grande con la misma intensidad que haría pensar a Miss Marple en un niño presionando la nariz contra el escaparate de una confitería. La señorita Felicity Wade, maestra de arte de la escuela del pueblo, se encontraba cerca, observando las mariposas con el ojo de un artista, haciendo pequeños bocetos en un cuaderno que llevaba consigo. Uso los patrones de las alas para mis joyas, explicaba Miss Wade a la señora Bantry. No alas reales, claro está, pero los colores y diseños. Hay algo casi mágico en la forma en que la luz los ilumina. El señor Norcott ya se había adentrado en la casa de mariposas, y su voz se escuchaba dirigiendo la atención de Paul Retton hacia algo cerca de la pared del fondo. El joven asintió con entusiasmo, su red lista en las manos. El morfo parece haberse posado cerca de las orquídeas, llamó el señor Norcott a sus invitados. Bastante complaciente de su parte, en realidad. Hace la observación mucho más sencilla. Fue entonces cuando Miss Marple notó algo que le pareció ligeramente extraño, aunque no habría podido decir exactamente qué era. Quizá fue la forma en que las manos de la señora Norcott se tensaron, casi imperceptiblemente, sobre su bolso. O tal vez la manera en que Paul Retton lanzó una mirada hacia la esposa de su patrón antes de seguirlo más adentro en la atmósfera cálida y húmeda del invernadero. La tarde transcurrió de manera bastante agradable. El té se sirvió en el salón, y el pastel de semillas de la cocinera resultó tan delicioso como se había prometido. La conversación pasó de las mariposas al clima y luego a la próxima fiesta de la iglesia, con el ritmo suave de la interacción social en el campo inglés. Fue quizá a las 4 cuando el señor Norcott se excusó del grupo. Me temo que debo pasar un momento a la casa de mariposas, dijo, dejando su taza de té con su característica precisión. Uno de los morpós parece haberse alterado un poco. No me tomará nada de tiempo. A través de las ventanas del salón, los invitados pudieron verlo caminar con paso rápido por la terraza hacia la estructura de vidrio, sus llaves brillando bajo el sol de la tarde mientras abría la puerta y entraba. Miss Marple se encontró observándolo mientras se movía entre las plantas y vitrinas, deteniéndose ocasionalmente para examinar algo más de cerca. La luz del atardecer, filtrándose a través del cristal, bañaba todo con un resplandor dorado realmente hermoso. Fue la señora Bantry quien primero comentó que el señor Norcott parecía estar tardando bastante. Quizás las mariposas estén siendo particularmente difíciles, sugirió con una risa. Pero cuando pasaron otros 10 minutos, sin que su anfitrión apareciera, la señora Norcott se levantó con una pequeña expresión de preocupación. Espero que no haya pasado nada. Jasper puede quedar bastante absorto, lo saben, pero por lo general es más considerado con sus invitados. Paul Retton se había acercado a la ventana y miraba hacia la casa de mariposas con obvia ansiedad. No puedo verlo claramente desde aquí, dijo. Las plantas están bastante tupidas en este momento. Fue el doctor Kerr quien expresó lo que todos comenzaban a pensar. Quizás deberíamos ir a ver si necesita ayuda. El pequeño grupo avanzó como uno hacia el invernadero, su charla alegre reemplazada por una creciente inquietud. La señora Bede había sacado una gran llave de su bolsillo delantal. La llave maestra, explicó.
Y Paul Retón extendió la mano hacia la manija de la puerta. La puerta se abrió con facilidad, y de inmediato, fueron envueltos por el aire cálido y húmedo, impregnado con el aroma de flores tropicales y de algo más, un olor medicinal y penetrante que Miss Marple reconoció como alcanfor, usado para conservar especímenes. Señor Norcott, llamó Paul Retón. Señor. No hubo respuesta, y mientras avanzaban más adentro en el conservatorio, caminando con cuidado por el estrecho sendero entre las bancadas de plantas, Miss Marple sintió esa familiar presión en el pecho que le llegaba cuando algo estaba muy mal. Lo encontraron cerca del centro del invernadero, desplomado sobre las losas cálidas junto a una vitrina de especímenes montados. Su rostro estaba enrojecido, y su respiración era superficial y rápida. El doctor Haddock, que había llegado justo en el momento del hallazgo, se arrodilló junto al hombre caído y buscó su pulso. Golpe de calor, supongo, dijo con gravedad. Con esta temperatura, y a su edad, debemos llevarlo al hospital de inmediato. Pero incluso mientras el médico hablaba y se organizaban los preparativos para llamar a una ambulancia, Miss Marple miraba alrededor de la casa de mariposas con creciente desconcierto. La puerta se había abierto fácilmente cuando intentaron hacerlo, sin embargo, el señor Norcott yacía inconsciente, como si hubiera sido incapaz de salir. Las ventilas del techo parecían cerradas, aunque en un día tan cálido sin duda deberían haber estado abiertas para permitir la circulación de aire. Y había algo más, algo que rondaba en el borde de su conciencia mientras observaba a las hermosas mariposas continuar su danza infinita y elegante a través del aire sofocante, completamente indiferentes al drama humano que se desarrollaba debajo de ellas. Algo no cuadraba en esa imagen de un coleccionista vencido por el calor en su propio paraíso cuidadosamente controlado. Algo no estaba bien en absoluto. El inspector Slack llegó a Benham Grange con la clase de eficiencia resuelta que lo había hecho tanto respetado como ocasionalmente resentido en todo el distrito. Era un hombre que creía en los hechos, en la evidencia y en la explicación directa. Aunque sus encuentros con Miss Marple a lo largo de los años le habían enseñado un cansado recelo hacia las cosas que parecían demasiado directas. La ambulancia había partido 20 minutos antes, llevando al señor Norcott al hospital en Match Benham. El doctor Haddock se había declarado cautelosamente optimista sobre las posibilidades del paciente, aunque había murmurando oscuramente acerca de la imprudencia de los caballeros mayores que no respetaban los peligros del calor extremo. Caso claro de golpe de calor, diría yo, anunció el inspector Slack a la compañía reunida, que había vuelto al salón mientras él realizaba su examen preliminar de la casa de mariposas. El caballero se sobrecalienta en su invernadero, se desploma, la puerta se atasca un poco. Estas cerraduras antiguas pueden ser caprichosas y, para cuando lo encontramos, está en muy mal estado. Miss Marple, que había estado observando en silencio desde su silla junto a la ventana, inclinó la cabeza levemente. La puerta no parecía atascada cuando el joven señor Retón la abrió. Inspector. Se abrió con bastante suavidad, según recuerdo. La expresión del inspector Slack se endureció casi imperceptiblemente. Bueno, sí, Miss Marple, pero estas cosas pueden ser temperamentales. El calor afecta al metal, ya sabe, expansión y contracción. En efecto, murmuró Miss Marple, aunque su tono sugería desacuerdo educado más que aceptación. La señora Norcott había estado paseando por el salón con una agitación apenas contenida, su compostura anterior algo deshilachada por los sucesos de la tarde. Simplemente no entiendo cómo pudo ocurrir esto. Jasper siempre es tan cuidadoso con la temperatura ahí dentro. Tiene manómetros, termómetros, los vigila como un halcón. Paul Retón, que había estado de pie cerca de la chimenea con la postura rígida de alguien que se esfuerza mucho por no parecer nervioso, carraspeó. Si me permite, señora Norcott, el señor Norcott parecía particularmente preocupado por el morfo esta tarde. Lo mencionó varias veces, dijo que se comportaba de manera extraña. ¿De qué clase de extraño comportamiento hablamos?, preguntó el inspector Slack, sacando su libreta con el aire de un hombre decidido a no dejar detalles sin registrar. Bueno, señor, él pensaba que podía haberse escapado de su vitrina. Fue muy específico respecto a la necesidad de recapturarlo antes de que se dañara en el vidrio o alterara a los demás ejemplares. El doctor Kerr, que había permanecido inusualmente callado desde el hallazgo, se movió incómodo en su asiento. Los morpós pueden ser bastante delicados, especialmente los azules. Si uno se hubiera escapado, Norcott querría recuperarlo rápidamente, sin duda. Miss Marple se levantó de su silla con una deliberación suave que aquellos que la conocían habían aprendido a reconocer como significativa. Inspector, si no le importa, me gustaría mucho echar otro vistazo al invernadero. Me pareció que había algo.
Por supuesto, Miss Marple, respondió el inspector Slack, aunque con un tono que sugería la tolerancia que uno muestra hacia un pariente anciano persistente. Aunque no estoy seguro de qué espera encontrar que yo no haya ya anotado. El pequeño grupo volvió a la casa de mariposas, donde el sol de la tarde comenzaba a inclinarse con más fuerza a través de las paredes de cristal. La temperatura en el interior seguía siendo opresiva, y Miss Marple notó que varios de los invitados parecían reacios a alejarse de la entrada. El inspector Slack se había colocado cerca del lugar donde se había encontrado al señor Norcott y consultaba sus notas. Según lo veo, comenzó, el señor Norcott vino aquí a atrapar a esta mariposa escapada, se sobrecalentó debido a las ventilas cerradas y la alta temperatura, y colapsó antes de poder regresar a la puerta. Miss Marple se había movido hacia el centro del conservatorio y observaba con gran interés la estructura del techo. Los paneles de vidrio estaban montados en un armazón de hierro pintado, con varias ventilas diseñadas para proporcionar circulación de aire. Todas, notó, estaban firmemente cerradas. Un tanto caluroso para un ambiente tan sellado, observó con suavidad. Me pregunto por qué no se abrieron las ventilas en un día tan agradable. El inspector Slack siguió su mirada. Probablemente lo olvidaron, imagino, o quizá la cerraron deliberadamente para mantener la humedad adecuada para los especímenes. Pero Miss Marple había notado algo más. Acercándose a una de las bancadas de apoyo, ella alzó la vista hacia el mecanismo de la rejilla más cercana. Inspector, ¿sería tan amable de mirar estos tornillos de latón aquí? Parecen bastante brillantes. El inspector Slack sacó una pequeña linterna de su bolsillo y dirigió el haz hacia el accesorio de ventilación. Los tornillos de latón que sujetaban el mecanismo parecían, en efecto, inusualmente relucientes, como si hubieran sido manipulados recientemente. Más revelador aún, había diminutas limaduras de latón esparcidas sobre la tarima de madera debajo, brillando como polvo de oro en el haz de la linterna. Trabajo reciente, admitió de mala gana. Alguien ha estado apretando estos tornillos hace muy poco. La señora Bid, que había estado rondando cerca de la puerta, dio un paso adelante. Eso sería raro, inspector. El señor Norcott siempre mantenía esas rejillas en perfecto estado. Nunca necesitaban ajuste. No lo necesitaban, asintió Paul Ron. El señor Norcott era muy particular con el sistema de ventilación. Lo revisaba semanalmente, a veces a diario, durante los meses más cálidos. No imagino por qué habría de apretar los tornillos para impedir que las rejillas se abrieran. Quizá no lo hizo él, dijo suavemente Miss Marple, aunque sus palabras resonaron con claridad en el aire húmedo. Quizá lo hizo alguien más. Las implicaciones de esta observación se posaron sobre el grupo como una nube. El rostro del inspector Slack había pasado de la irritación leve a la concentración atenta, esa que Miss Marple había aprendido a valorar. Está sugiriendo interferencia deliberada con el sistema de ventilación. Yo no sugiero nada, inspector, solo observo que las limaduras frescas de latón no aparecen solas, y que uno no suele apretar rejillas en una tarde calurosa, cuando la circulación de aire sería más que bienvenida. La señora Norcott se había puesto visiblemente más pálida. Pero, ¿quién haría tal cosa, y por qué? Fue el doctor Kerr quien expresó lo que todos comenzaban a pensar. Si alguien selló deliberadamente las rejillas y luego atrajo a Norcott aquí. Asesinato, dijo el inspector Slack con firmeza. Aunque debo decir que parece un método bastante elaborado. Miss Marple se había acercado a examinar el banco de macetas junto a una de las paredes laterales. Las herramientas estaban ordenadas con precisión, como cabía esperar en un entorno tan meticulosamente mantenido, pero había un hueco en la alineación ordenada. Señora Bid, llamó con suavidad, ¿solía guardarse aquí un destornillador entre las herramientas de jardinería? La ama de llaves se aproximó y examinó el banco. Pues sí, señorita Marple. Uno pequeño con mango de madera. El señor Norcott lo usaba para ajustar las vitrinas y esas cosas. No lo veo ahora. El inspector Slack había comenzado una búsqueda más minuciosa del invernadero, y fue Paul Ron quien descubrió la herramienta perdida. Inspector, aquí en el estanque de lirios. El destornillador yacía medio sumergido entre los nenúfares de un estanque ornamental junto al muro oriental del invernadero. Sus piezas de latón coincidían con las de los tornillos de las rejillas, y la hoja mostraba rastros de limaduras frescas. Desechado con bastante prisa, observó Miss Marple, mirando mientras el inspector Slack lo recuperaba con cuidado usando su pañuelo. Casi como si quien lo usó quisiera deshacerse de él rápidamente, pero no tuviera tiempo de llevarlo lejos. La señora Norcott se dejó caer en uno de los bancos de madera,
su compostura finalmente quebrada. Esto es horrible. Terriblemente horrible. ¿Quién querría hacer daño a Jasper? Él nunca dañó a nadie. Su única pasión eran sus mariposas. Pero Miss Marple pensaba en otras pasiones, en la forma en que los ojos del Dr. Kerr se demoraban sobre los ejemplares raros, en la tensión que había observado entre marido y mujer, en la energía nerviosa que parecía irradiar el joven Paul Ron. En su experiencia, las pasiones rara vez se limitaban a mariposas, por muy hermosas que fueran. El inspector Slack tomaba notas cuidadosas, midiendo distancias y conduciéndose en general con la minuciosidad que le había ganado su puesto. Pero la atención de Miss Marple se sentía atraída por detalles más pequeños, la forma en que la luz de la tarde caía sobre las limaduras de latón, la disposición precisa de las herramientas en el banco de macetas, las etiquetas meticulosas en cada vitrina de especímenes. Inspector, dijo finalmente, me pregunto si podríamos examinar el resto de la casa. Si alguien realmente manipuló el sistema de ventilación, quizá dejó otras huellas de su presencia. El inspector Slack asintió, aunque miró una vez más las rejillas selladas y las limaduras esparcidas. Muy cierto, señorita Marple, aunque debo decir que esto se está convirtiendo en algo más que un simple caso de golpe de calor. Al disponerse a salir del invernadero, Miss Marple se detuvo a mirar a las hermosas criaturas que aún revoloteaban entre las plantas tropicales, aparentemente ajenas al drama humano que se había desplegado en su paraíso cuidadosamente controlado. Había algo casi trágico en su danza continua, pensó, atrapadas como estaban en su prisión de cristal, por lujosa que fuera. Algo muy parecido a las personas, en muchos sentidos, hermosas quizá, pero finalmente atrapadas por circunstancias propias, o por las maquinaciones de otros que las veían como simples especímenes para coleccionar, controlar o eliminar según conveniencia. El pensamiento no resultaba cómodo, y Miss Marple se descubrió deseando el aire más fresco de la casa principal, lejos del calor opresivo y de las preguntas persistentes que parecían multiplicarse con cada pequeño hallazgo. El salón de Benham Grange había adoptado la atmósfera sombría que se instala sobre un hogar cuando la rutina ha sido interrumpida por acontecimientos inesperados. La señora Norcott se sentaba rígida en su silla, las manos entrelazadas con tanta fuerza en su regazo que los nudillos se marcaban blancos bajo la piel. El Dr. Kerr se había colocado junto a la estantería, examinando en apariencia los volúmenes, pero escuchando claramente cada palabra del meticuloso interrogatorio del inspector Slack. Paul Ron estaba de pie junto a los ventanales, lanzando miradas ocasionales hacia el teléfono del aparador, que permanecía en silencio. No había llegado aún ninguna noticia desde Match Venom sobre el estado del señor Norcott, y la ansiedad del joven se hacía cada vez más evidente. Bien entonces, decía el inspector Slack, consultando su cuaderno con el aire de un hombre decidido a establecer los hechos en su debido orden. Necesito entender los movimientos de todos esta tarde. Señora Norcott, ¿cuándo vio por última vez a su esposo antes de que entrara en el invernadero? Durante el té, respondió Lydia Norcott, con voz cuidadosamente controlada. Estábamos todos juntos aquí. Jasper parecía perfectamente normal, aunque mencionó varias veces a la mariposa Morfo. Parecía preocupado por su comportamiento. Miss Marple, que había estado observando en silencio desde su asiento cerca de la ventana, levantó la vista de su tejido. Señora Bede, querida, usted llevaba guantes esta tarde, ¿verdad? Guantes de jardinería marrones, si recuerdo bien. El ama de llaves, que estaba ordenando la vajilla del té con precisión mecánica, se detuvo en su labor. Sí, señorita Marple. Siempre los uso cuando hay visitas. Mantienen las manos presentables, ya sabe. Por supuesto, muy sensato, respondió Miss Marple en tono conversacional. Me pregunto, ¿podría mostrármelos un momento? Me parece que hay algo. La señora Bede, algo perpleja, sacó los guantes de su bolsillo de delantal. Eran de cuero marrón, bastante usados, del tipo práctico que prefieren los habitantes del campo para trabajar al aire libre. Miss Marple los examinó con la misma atención cuidadosa que hubiera dado a un bordado intrincado. ¡Qué curioso!, murmuró, acercando uno de los guantes a la luz. Inspector, ¿sería tan amable de mirar esto? El inspector Slack se aproximó con la expresión de un hombre que había aprendido a no descartar las observaciones de Miss Marple, por insignificantes que parecieran al principio. Ella señaló una pequeña zona en la palma del guante derecho, donde diminutos destellos de un azul brillante atrapaban la luz de la tarde. Escamas de mariposa, dijo en voz baja. Bastante hermosas, en realidad. Del tipo de azul iridiscente que uno asocia con especies tropicales. El rostro de la señora Bede se tiñó de rojo. No sé cómo habrán llegado ahí, señorita Marple.
Yo nunca toqué las vitrinas de mariposas. Eso era estrictamente asunto del señor Norcott o del joven Paul, siempre bajo supervisión. Pero usted limpia la casa, naturalmente, continuó Miss Marple en su manera suave, incluyendo el estudio del señor Norcott. Bueno, sí, por supuesto, aunque siempre tengo mucho cuidado con sus especímenes y esas cosas. Él es muy particular respecto a no perturbar las cosas. El doctor Kerr se había acercado, su interés profesional claramente despertado. ¿Puedo? Examinó el guante con cuidado, luego levantó la vista con el ceño fruncido. Definitivamente son escamas de morfo. El azul es bastante distintivo, pero la señora Bid tiene toda la razón. Las mariposas tropicales se mantienen exclusivamente en el invernadero, no en el estudio. Miss Marple asintió pensativa. Eso es exactamente lo que lo hace tan interesante, ¿no cree? Señora Bid, usted mencionó que nunca toca las vitrinas tropicales, pero seguramente debe limpiar el estudio del señor Norcott con regularidad. Cada 2 días, sin falta. El señor Norcott insiste en ello, aunque siempre tengo cuidado de no perturbar su trabajo. ¿Y su trabajo incluiría las vitrinas de especímenes en el estudio? Oh sí, tiene varios gabinetes allí, principalmente mariposas británicas, y parte de su equipo de montaje, pero esas vitrinas siempre se mantienen bajo llave. El inspector Slack había seguido este intercambio con creciente interés. ¿Está sugiriendo, señorita Marple, que estas escamas provienen del estudio y no del invernadero? Sugiero que vale la pena investigar de dónde podrían haber salido. Verá, en mi experiencia, el polvo doméstico es muy diferente de las escamas de mariposa. Una aprende a distinguirlos cuando ha pasado tantos años desempolvando salones como yo. Paul Reon se había girado desde la ventana, con el rostro pálido. El señor Norcott sí mantenía algunos especímenes morfo en el gabinete de su estudio. No vivos, por supuesto, sino ejemplares montados. Los usaba como referencia cuando trabajaba en nuevas adquisiciones. La compostura de la señora Norcott se deslizó un poco. Jasper siempre traía su trabajo a la casa. Solía quejarme de los alfileres y las tablas de montaje que abarrotaban su escritorio, pero él decía que necesitaba la luz adecuada para un trabajo tan delicado. Miss Marple había reanudado su tejido, aunque sus agujas se movían más lentamente de lo habitual. Señora Bid, cuando limpió el estudio esta mañana, ¿notó algo inusual? ¿Alguna alteración entre los especímenes del señor Norcott? El ama de llaves lo consideró con cuidado. Bueno, ahora que lo menciona, sí hubo algo. Uno de los cajones del gabinete estaba un poco abierto, y había algunos trozos de ala y cosas así sobre el escritorio. Pensé que quizá el señor Norcott había estado trabajando hasta tarde anoche. ¿Limpió usted esos trozos de ala? Oh sí, naturalmente. No se pueden dejar esas cosas por ahí. Usé el cepillo pequeño del kit de limpieza del señor Norcott. Él es muy particular en cuanto a usar las herramientas adecuadas para sus especímenes. ¿Y llevaba sus guantes en ese momento? Siempre los uso cuando limpio. Estas viejas manos no son aptas para mostrarse de otra forma. El inspector Slack tomó nota en su libreta. Así que las escamas en los guantes de la señora Bid provinieron de limpiar fragmentos en el estudio, no de ningún contacto con las mariposas vivas en el invernadero. Así parece, convino Miss Marple, lo cual plantea la interesante cuestión de cómo fragmentos de morfo llegaron a estar esparcidos en el escritorio del señor Norcott esta mañana. El doctor Kerr carraspeó. Las alas de morfo son bastante frágiles, particularmente los ejemplares más antiguos. Si alguien las manipuló descuidadamente, o deliberadamente, añadió Miss Marple en voz baja. La implicación de esto flotó en el aire como humo. La señora Norcott se había quedado muy quieta, su agitación anterior reemplazada por una vigilancia que a Miss Marple le recordó a un gato preparándose para saltar. Temo no entender lo que sugiere, dijo por fin la señora Norcott. Si alguien estuvo en el estudio de Jasper anoche, interfiriendo con sus especímenes, eso sugeriría cierto grado de familiaridad tanto con la casa como con los hábitos de colección del señor Norcott, observó Miss Marple. Alguien que supiera dónde encontrar los especímenes, y quizá más importante, alguien que tuviera acceso al estudio después de horas. Paul Reon se movió incómodo. Yo a veces trabajo en el estudio por las noches, cuando el señor Norcott quiere que prepare especímenes para montaje, pero nunca dañaría nada deliberadamente. Por supuesto que no, querido muchacho. Pero alguien claramente estuvo manipulando los especímenes morfo recientemente. La pregunta es, ¿por qué? El inspector Slack se había acercado a la ventana y miraba hacia el invernadero, donde el sol de la tarde comenzaba a proyectar largas sombras. Señorita Marple,
¿Está sugiriendo que esta interferencia con los especímenes está relacionada con lo que le sucedió hoy al señor Norcott? Sugiero que es una coincidencia curiosa, inspector. El señor Norcott corre al invernadero para recapturar un morfo escapado, y sin embargo, fragmentos de morfo se encuentran dispersos en su escritorio esa misma mañana. Una se pregunta si la fuga fue tan espontánea como parecía. La señora Bede había estado escuchando este intercambio con creciente inquietud. ¿Quiere decir que alguien podría haber dañado un espécimen a propósito para que pareciera que uno se había escapado? Es una posibilidad que vale la pena considerar. Después de todo, ¿qué obligaría a un coleccionista cuidadoso como el señor Norcott a entrar en un invernadero sobrecalentado, salvo la perspectiva de evitar daños a un espécimen valioso? La sala cayó en silencio mientras esta sugerencia calaba en todos. Afuera, las sombras se alargaban, y en algún lugar de la casa un reloj dio la media hora. La tranquila tarde inglesa había adquirido un trasfondo de amenaza que parecía emanar de las mismas paredes de Benham Grange. El doctor Kerr habló primero, con voz inusualmente contenida. Un señuelo deliberado. Alguien que conocía el carácter de Norcott lo bastante bien como para predecir su reacción ante tal crisis. Alguien, añadió Miss Marple suavemente, que tenía acceso al estudio, conocimiento de los especímenes, y la oportunidad de manipular el sistema de ventilación del invernadero. El inspector Slack cerró su libreta con un chasquido decidido. Bien entonces. Creo que es hora de que echemos un vistazo a fondo al estudio del señor Norcott, y quiero saber exactamente quién tuvo acceso a la casa anoche. Mientras se preparaban para dirigirse al estudio, Miss Marple dobló cuidadosamente su tejido. Las escamas azules en el guante de la señora Bede habían contado una pequeña historia, pero ella sospechaba que era solo el comienzo de un relato mucho más grande y complejo, un relato que requeriría un cuidadoso deshilado, hilo por hilo, hasta que emergiera el patrón completo. El estudio del señor Norcott era un testimonio de la mente metódica de un coleccionista serio. Cada superficie mostraba evidencia de su pasión por los lepidópteros, desde las filas de gabinetes de especímenes con sus relucientes herrajes de latón hasta las herramientas de trabajo dispuestas con precisión sobre el amplio escritorio de caoba. La luz de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como pequeños espíritus. El inspector Slack examinó la habitación con la mirada sistemática de un hombre acostumbrado a buscar pruebas en lugares poco probables. Muy ordenado, debo reconocerlo. Nos facilita el trabajo cuando las cosas se mantienen así. Miss Marple se movía en silencio por la habitación, sus ojos captando detalles que hablaban de una vida dedicada a la investigación científica. Las paredes estaban cubiertas de especímenes enmarcados, cada uno montado con precisión de museo, acompañado de diminutas etiquetas escritas en la cuidadosa caligrafía del señor Norcott. ¡Qué trabajo tan hermoso!, murmuró, deteniéndose ante una exposición de azules británicos. ¿Y cuánta paciencia debe requerir, cada espécimen tratado como una obra de arte? La señora Norcott los había seguido al estudio, aunque permanecía cerca de la puerta, como si se mostrara reacia a aventurarse más en el dominio privado de su esposo. Jasper siempre decía que un montaje descuidado era peor que ningún montaje en absoluto. Podía pasar horas logrando que una ala quedara en la posición exacta. Paul Ron asintió con fervor. El señor Norcott era muy particular con la técnica. Me enseñó que cada espécimen merece el mismo cuidado, ya sea una blanca común o el azul tropical más raro. El doctor Kerr se había colocado cerca de uno de los gabinetes de especímenes y examinaba el contenido con evidente aprecio. Colección notable. Ese Adonis azul debe tener 40 años, y aún así el color sigue siendo perfecto. Miss Marple se había acercado al escritorio, donde la limpieza de la mañana había retirado los fragmentos de alas que la señora Bede había mencionado. La superficie estaba ahora impecable, salvo por las herramientas habituales del oficio lepidóptero y algunos papeles sujetos por un pequeño pisapapeles de vidrio con forma de mariposa. Fue entonces cuando notó el triángulo de papel cristal. Yacía en un estante cerca de la ventana, entre otros contenedores de especímenes y suministros. A primera vista parecía anodino, un pequeño sobre triangular del tipo comúnmente usado para guardar mariposas, hecho de material translúcido que permitía examinarlas sin exponerlas al aire ni manipularlas. Este triángulo en particular llevaba una etiqueta en la cuidadosa caligrafía del señor Norcott, morfo vivo. Inspector, llamó suavemente la señorita Marple, ¿podría examinar este pequeño sobre? El inspector Slack se acercó y tomó el triángulo, sosteniéndolo contra la luz. Etiquetado como conteniendo un morfo vivo. Supongo que sería uno de los tropicales azules. En efecto, lo sería, confirmó el doctor Kerr, acercándose.
aunque debo decir que parece bastante pequeño para albergar un espécimen vivo. Los morpós son mariposas bastante grandes. La señorita Marple observaba con notable interés la manera en que el inspector manipulaba el sobre. Inspector, perdone, pero, ¿ese triángulo pesa lo que esperaría? El inspector frunció el ceño y sostuvo el sobre con más cuidado, probando su peso. Ahora que lo menciona, señorita Marple, parece extraordinariamente ligero, casi como si, lo levantó hacia la ventana, donde la luz de la tarde reveló claramente su contenido. Dios santo. Aquí no hay nada, salvo un pequeño rizo de lo que parece ser papel engomado. El significado de este hallazgo no pasó inadvertido para los presentes. El rostro de Paul Reon palideció, mientras la señora Norcott se aferraba al marco de la puerta como si necesitara apoyo. Un sobre vacío, dijo lentamente el doctor Kerr, etiquetado como conteniendo una mariposa viva. Más que vacío, observó la señorita Marple, mientras el inspector abría con cuidado el triángulo y extraía el rizo de papel. Alguien se tomó un considerable trabajo para que pareciera auténtico. La etiqueta es bastante convincente, escrita con la propia letra del señor Norcott. El inspector desplegó el papel, revelando que se trataba de una pequeña tira de material engomado usado para etiquetas de montaje. Pese a su peso justo, daba la sensación de contener algo, pero nunca lo suficiente para sugerir una mariposa real. La señora Norcott recuperó la voz, aunque le temblaba levemente. No entiendo. ¿Por qué alguien crearía un sobre falso de especímenes? La señorita Marple se había acercado a examinar los otros contenedores del estante, observando su disposición y estado. La señora Bid mencionó haber encontrado fragmentos de alas en el escritorio esta mañana. Uno podría preguntarse si esos fragmentos provenían de un espécimen dañado deliberadamente para crear esta pequeña farsa. ¿Quiere decir que alguien rompió un morfo montado y luego fabricó este sobre falso para sugerir una fuga viva? La voz de Paul Reon se quebró al hablar. Explicaría los fragmentos en el estudio, convino con gravedad el inspector Slack, y ciertamente habría dado a Norcott un motivo para precipitarse al invernadero, especialmente si creía que un valioso ejemplar vivo estaba en riesgo. El doctor Kerr examinaba más de cerca la etiqueta. La caligrafía parece ser la de Norcott, aunque supongo que alguien familiarizado con su escritura podría falsificarla. La señorita Marple asintió pensativa. O quizá la etiqueta fue tomada de un espécimen legítimo y transferida a este sobre falso. Sería más sencillo que falsificarla y mucho más convincente. La habitación cayó en silencio mientras las implicaciones de este hallazgo se asentaban sobre ellos. Alguien se había tomado un trabajo considerable para fabricar una razón convincente que atrajera al señor Norcott al invernadero cerrado. La elaborada naturaleza del engaño sugería tanto familiaridad con sus hábitos como acceso a sus especímenes. Un cebo, dijo suavemente la señorita Marple, expresando lo que todos pensaban. Este pequeño sobre no era más que un cebo, diseñado para atraer a un coleccionista dedicado a una trampa. La señora Norcott se hundió en una silla cerca del escritorio, su compostura finalmente quebrada. ¿Pero quién haría algo así? ¿Y por qué? Jasper nunca hizo daño a nadie. Toda su vida estuvo dedicada a preservar cosas hermosas. El inspector Slack había comenzado un registro más exhaustivo de los cajones, buscando pruebas adicionales de manipulación. Alguien que conocía muy bien sus hábitos. Alguien que entendía que jamás ignoraría lo que parecía ser un ejemplar vivo escapado. Paul Reon se removió incómodo. El señor Norcott mantenía varios morpós vivos en el invernadero. Si pensaba que uno había escapado y había sido puesto en almacenamiento temporal, habría dejado todo para asegurar su supervivencia, completó el doctor Kerr, especialmente en un día tan cálido, cuando la demora podía ser fatal para la criatura. La señorita Marple había reanudado su examen silencioso de la sala, observando la cuidadosa organización, el estado impecable de las herramientas, la devoción evidente por la precisión científica que caracterizaba todo el trabajo de Norcott. Eso hacía que el engaño deliberado del triángulo vacío resultara aún más perturbador. Inspector, dijo finalmente, creo que estamos ante alguien que conocía muy íntimamente el carácter del señor Norcott. Esto no fue un crimen de oportunidad ni de pasión repentina. Requirió planificación, paciencia y una apreciación bastante fría de la naturaleza humana. El inspector cerró su cuaderno y miró la sala con nuevos ojos. Alguien que sabía exactamente qué botones presionar. ¿Quiere decir? Precisamente, respondió la señorita Marple. Alguien que podía predecir su reacción con certeza matemática. Cuando se disponían a salir del estudio,
La señorita Marple se detuvo un momento más para contemplar las vitrinas y las herramientas de toda una vida de dedicación. Había algo profundamente triste en la sala ahora, sabiendo que su orden había sido violado por alguien que conocía lo suficiente a su dueño como para manipular sus más profundos instintos. El triángulo vacío, con su falsa promesa y su engaño calculado, parecía encarnar todo lo que estaba mal en los acontecimientos de la tarde: belleza corrompida, confianza traicionada, y una pasión científica convertida en arma contra quien había dedicado su vida a preservar las delicadas maravillas del mundo natural. Era, reflexionó la señorita Marple, una forma particularmente cruel de asesinato. Las sombras de la tarde comenzaban a alargarse sobre los terrenos de Benham Grange cuando el inspector Slack sugirió regresar al invernadero para un examen más detallado del aparato de calefacción. El descubrimiento del triángulo vacío había transformado lo que pudo considerarse un accidente desafortunado en algo mucho más siniestro, y cada detalle requería ahora el escrutinio más cuidadoso. La señorita Marple siguió al grupo de regreso a la estructura de cristal, aunque el calor opresivo no había disminuido con la hora avanzada. Si acaso, el espacio cerrado parecía haber absorbido el calor del día y se negaba a liberarlo, creando una atmósfera casi sofocante en su intensidad. El sistema de calefacción parece bastante sofisticado, observó el inspector Slack, examinando el pequeño calentador de parafina que se encontraba entre las plantas tropicales. Bastante más elaborado de lo que cabría esperar en un simple invernadero. El doctor Kerr asintió aprobatoriamente. Norcott no escatimaba gastos cuando se trataba de mantener condiciones adecuadas para sus especímenes. El control de la temperatura es absolutamente crítico para las especies tropicales. La señorita Marple se había colocado junto al calentador y estudiaba sus diversos componentes con la atención metódica que aplicaba a cualquier rompecabezas mecánico. El dispositivo era en verdad complejo, con indicadores, tuberías y lo que parecía ser un sistema de regulación automática diseñado para mantener temperaturas precisas. ¡Qué curioso!, murmuró, inclinándose para examinar un pequeño componente bulboso conectado al aparato principal mediante un tubo fino. Esta pequeña ampolla de aquí, sería, supongo, el sensor de temperatura. Paul Reon se acercó, dejando ver su conocimiento mientras explicaba el mecanismo. Sí, señorita Marple, ese es el bulbo termostático. Contiene un fluido que se expande y se contrae con los cambios de temperatura, lo que abre y cierra la válvula para controlar el flujo de combustible. El señor Norseco estaba muy orgulloso del sistema, dijo que era más confiable que los controles eléctricos que usan en algunos jardines botánicos de Londres. El inspector Slack había sacado de nuevo su linterna y estaba examinando la bombilla del sensor con considerable interés. Parece que hay algo envuelto alrededor de esta bombilla, algún tipo de tela. Miss Marple se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con interés. En efecto, lo hay. Y fíjese en lo húmedo que parece a pesar del calor seco aquí dentro. La tela resultó ser un pequeño trozo de muselina envuelto cuidadosamente alrededor del sensor de temperatura y asegurado con lo que parecía ser un simple cordel. La muselina estaba, en efecto, húmeda, y había gotas de condensación visibles en el soporte metálico que sostenía el sensor. Muy peculiar, observó el doctor Kerr. ¿Por qué alguien envolvería el sensor de temperatura? Eso interferiría por completo con su capacidad de leer con precisión la temperatura ambiente. El rostro de Paul Reon se había vuelto pensativo. Si el sensor creyera que la temperatura era mucho más baja de lo que realmente es, el calentador seguiría funcionando a plena capacidad, sin importar el calor real en el invernadero. Precisamente, asintió Miss Marple. ¿Y si alguien quisiera asegurarse de que un invernadero se sobrecalentara peligrosamente? El inspector Slack retiró con cuidado la muselina húmeda, observando cómo había sido colocada para rodear por completo la bombilla del sensor. Esto no fue puesto aquí por accidente. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. La señora Norcott había permanecido cerca de la entrada durante todo este examen, pero ahora habló con evidente angustia. ¿Pero quién podría conocer tales detalles técnicos? Jasper rara vez hablaba del sistema de calefacción con alguien más que con Paul. Miss Marple había estado examinando la muselina desechada con mucha atención. Inspector, esta tela tiene un olor muy particular. Más bien como, hizo una pausa, reflexionando, como el hielo que se ha derretido recientemente. ¿Hielo? Las cejas del inspector Slack se alzaron. ¿En este calor? El hielo envuelto en muselina, en efecto, crearía exactamente este tipo de patrón de condensación, explicó pacientemente Miss Marple. Y ciertamente convencería a cualquier sensor de temperatura de que el aire circundante era mucho más frío de lo que realmente era.
Las implicaciones de este descubrimiento eran asombrosas. Alguien había engañado deliberadamente al sistema de calefacción para que sobrecalentara el invernadero, envolviendo el sensor con muselina enfriada con hielo. Combinado con el sistema de ventilación sellado, habría creado una trampa mortal de notable eficacia. El doctor Kerr silbó suavemente. Diabólicamente ingenioso. El calentador habría estado funcionando a máxima potencia, creyendo que necesitaba calentar un espacio frío, mientras la temperatura real se disparaba muy por encima de los niveles seguros. Paul Rennon asintió con gravedad. El señor Norcott nunca lo habría sospechado. Confiaba implícitamente en su equipo. Si los indicadores marcaban normal, habría asumido que la temperatura estaba controlada correctamente. El inspector Slack había comenzado a tomar notas detalladas, dibujando el esquema del sistema de calefacción y la posición donde se había encontrado la muselina. Esto requirió una planificación considerable. Alguien tuvo que conseguir hielo, preparar la envoltura de muselina e instalarla sin ser visto. Miss Marple se había acercado al lado de la casa del invernadero y estaba mirando a través del vidrio hacia el ala de la cocina. Señora Bid, querida, ¿podríamos hablar con la cocinera? De repente tengo mucha curiosidad por el consumo de hielo en la casa hoy. El grupo regresó a la casa, donde encontraron a la cocinera en su dominio, recogiendo los restos del servicio de té de la tarde. Era una mujer cómoda, de mediana edad, con el aire ligeramente agitado de alguien cuya rutina había sido completamente alterada por los dramáticos acontecimientos del día. ¿Hielo, Miss Marple? Repitió la cocinera cuando se le hizo la pregunta. Pues sí, usamos bastante más hielo de lo normal hoy. La señora Norcott pidió una buena cantidad esta mañana, dijo que quería preparar una limonada especial para los visitantes, aunque debo decir que nunca vi que se sirviera limonada. El rostro de la señora Norcott se había puesto muy pálido. Yo pensé en hacer limonada, pero luego decidí que el servicio habitual de té sería más apropiado para la tarde. La voz de Miss Marple permaneció suavemente conversacional. ¿Y el hielo, querida, qué fue de él? No recuerdo exactamente, tal vez se derritió, o, la voz de la señora Norcott se desvaneció con incertidumbre. La cocinera, sin embargo, no tenía tal incertidumbre. Con el debido respeto, señora, pero noté que había tomado una de mis buenas bolsas de muselina del lavadero. La que uso para colar caldos y demás. No la he visto desde esta mañana. Yo no he. La atención del inspector Slack se había agudizado considerablemente. Señora Norcott, me está diciendo que pidió hielo y tomó una bolsa de muselina esta mañana, pero no usó ninguno de los dos para su propósito declarado. El silencio que siguió a esta pregunta pareció alargarse interminablemente. Afuera, la última luz de la tarde de junio se desvanecía, y en algún lugar de la casa un reloj dio la hora con solemne precisión. La compostura de la señora Norcott finalmente se quebró por completo. Es decir, quizá olvidé exactamente lo que pretendía. Pero Miss Marple la miraba con esa clase de mirada implacablemente suave que había deshecho muchas mentiras cuidadosamente construidas a lo largo de los años. Mi querida señora Norcott, el hielo no simplemente desaparece, y las bolsas de muselina no se esfuman por sí solas. Alguien las usó para crear un efecto muy específico en el sistema de calefacción de su esposo. La verdad flotaba en el aire entre ellos como una cuchilla, afilada e inconfundible. El hielo, la muselina, el sensor envuelto, todo apuntaba a un intento deliberado y cuidadosamente planeado de transformar el invernadero en una trampa letal. Y las propias palabras de la señora Norcott habían situado los materiales en su poder en el momento exacto en que habrían sido necesarios. La tensión en la cocina de la cocinera se había vuelto casi insoportable cuando el teléfono del vestíbulo comenzó a sonar con timbres agudos e insistentes que cortaban el denso silencio como un cuchillo. La señora Norcott se estremeció ante el sonido, su rostro perdiendo el poco color que le quedaba, mientras el inspector Slack se movía rápidamente para contestar la llamada. Su conversación fue breve y realizada con un tono medido que sugería un asunto oficial. Cuando regresó a la cocina, su expresión era grave, aunque no carente de esperanza. Era el hospital, anunció. El señor Norcott ha recuperado la conciencia. Los médicos son cautelosamente optimistas, aunque sigue en estado grave. Ha estado pidiendo por su esposa. La señora Norcott se levantó vacilante de su silla, presionando un pañuelo contra sus labios. Debo ir con él de inmediato. Pase lo que pase, me necesita ahora. Me temo que eso no será posible por el momento, señora Norcott, respondió con firmeza el inspector Slack. Dada la naturaleza de nuestra investigación, debo pedirle que permanezca aquí por ahora. Todavía hay preguntas que requieren respuestas.
Miss Marple había estado observando este intercambio con la tranquila atención que traía a todo drama humano, notando las complejas emociones que se desplegaban en el rostro de la señora Norcott, alivio por la supervivencia de su esposo, mezclado con algo que podía ser miedo o culpa. Inspector, dijo Miss Marple suavemente. Quizá podríamos continuar nuestro examen del estudio del señor Norcott. Tengo la sensación de que aún no hemos descubierto todo lo significativo allí. El inspector Slack asintió, aunque sus ojos permanecieron fijos en la señora Norcott con la clase de sospecha profesional que proviene de años de investigar la naturaleza humana en su peor faceta. Excelente sugerencia, Miss Marple. Señora Norcott, debo pedirle que nos acompañe. El estudio se sentía diferente a la luz del atardecer, las sombras se acumulaban en las esquinas y daban un aire de misterio a los especímenes cuidadosamente dispuestos y a los instrumentos científicos. Miss Marple se dirigió directamente a los gabinetes de especímenes, examinando cada uno con renovado interés ahora que comprendía la naturaleza deliberada de los sucesos de la tarde. Estos gabinetes, observó, todos se mantienen cerrados con llave, ¿no es así? Paul Ron confirmó con un gesto. El señor Norseco era muy particular con la seguridad. Algunos de los especímenes son bastante valiosos, y todos son irreemplazables si se dañan. Miss Marple se había detenido ante un gabinete en particular, una pieza de caoba con herrajes de latón que coincidían con los demás, pero que parecía de algún modo diferente. Este cajón parece estar cerrado con llave también, y sin embargo, hay algo en el que me resulta inusual. El doctor Kerr se acercó para examinar el gabinete más de cerca. Ahora que lo menciona, Norseco solía dejar ese cajón en particular ligeramente entreabierto. Decía que ayudaba con la circulación de aire para los especímenes dentro. Nunca lo había visto completamente cerrado y con llave antes. El inspector Slack sacó de nuevo su cuaderno. Señora Norcott, ¿tiene usted llaves de los gabinetes de especímenes de su esposo? La mano de la señora Norcott se movió instintivamente hacia el pequeño llavero de plata que colgaba de su cintura, una delicada cadena con varias llaves pequeñas que brillaban con la luz de la lámpara al moverse. Jasper me dio un juego de llaves de repuesto cuando nos casamos. Para emergencias, dijo, aunque rara vez he tenido ocasión de usarlas. ¿Podríamos examinar el contenido de ese cajón cerrado? El tono de Miss Marple era conversacional, pero había una firmeza subyacente que sugería que no era una simple petición casual. La señora Norcott dudó un momento, sus dedos jugueteando nerviosamente con las llaves. Luego, con movimientos casi mecánicos, seleccionó una pequeña llave de latón y se acercó al gabinete. La cerradura giró suavemente, y el cajón se abrió con la precisión bien aceitada que caracterizaba a todo el equipo del señor Norcott. El contenido no era lo que uno podría haber esperado de un cajón de especímenes. En lugar de mariposas cuidadosamente montadas, el cajón contenía papeles, documentos legales, correspondencia y lo que parecía ser un testamento o codicilo redactado recientemente. El inspector Slack levantó con cuidado el documento superior, su expresión volviéndose cada vez más sombría mientras leía. Esto parece ser un codicilo al testamento existente del señor Norcott, fechado hace apenas 3 días. Miss Marple se había colocado en un lugar desde donde podía observar la reacción de la señora Norcott ante este descubrimiento. El rostro de la joven se había puesto completamente blanco, y sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraban al borde del gabinete para sostenerse. Las disposiciones son bastante específicas, continuó el inspector Slack, su voz adoptando el tono formal de una proclamación oficial. Toda la colección de mariposas será donada al Museo de Historia Natural de Londres. La casa y los terrenos serán heredados por un sobrino, un tal William Norcott de Yorkshire. El doctor Kerr silbó suavemente. Eso es un cambio significativo respecto a sus arreglos anteriores, supongo. La señora Norcott encontró su voz, aunque apenas fue un susurro. Bajo el testamento original, todo era para mí. La colección, la casa, todo. Jasper decía que era lo correcto, como su esposa. Y este nuevo codicilo cambia todo eso, observó Miss Marple suavemente. Dejándola a usted con, ¿qué, exactamente? Una renta anual modesta, respondió la señora Norcott, ahora con voz amarga. Lo suficiente para vivir respetablemente, dijo Jasper, pero difícilmente algo que uno pueda llamar cómodo. Ciertamente no lo suficiente para mantener Benham Grange. El inspector Slack había seguido leyendo los documentos, con el ceño cada vez más fruncido. También hay correspondencia aquí, cartas de agentes inmobiliarios sobre la posible venta de la propiedad. Parece que el señor Norcott planeaba vender Benham Grange para financiar una expedición a Sudamérica. Las implicaciones de estas revelaciones pesaban en el aire.
La señora Norcott no solo se vería desheredada, sino efectivamente sin hogar, mientras su esposo perseguía sus pasiones científicas al otro lado del mundo. Paul Rennon se había quedado muy callado durante esta lectura, su nerviosismo anterior reemplazado por lo que parecía ser una genuina simpatía por la situación de la señora Norcott. No tenía idea de que el señor Norcott considerara cambios tan drásticos. Nunca mencionó nada sobre revisar su testamento. Pero alguien lo sabía, dijo Miss Marple en voz baja. Alguien sabía lo suficiente como para asegurarse de que este cajón estuviera cerrado con llave, manteniendo estos documentos ocultos a simple vista. La compostura de la señora Norcott finalmente se quebró por completo. Nunca me consultó, nunca me preguntó qué pensaba sobre regalar todo lo que habíamos construido juntos. Simplemente decidió, en su manera cuidadosa y metódica, que sus mariposas eran más importantes que la seguridad de su esposa. El inspector Slack había estado examinando el mecanismo de la cerradura con interés profesional. Este cajón se cierra automáticamente al cerrarse, pero puede abrirse desde dentro si uno conoce la técnica adecuada. Muy conveniente para alguien que quisiera ocultar documentos pero aún tener acceso a ellos. Miss Marple asintió pensativamente. Y las llaves, señora Norcott, que suavemente produjo la correcta, casi como si la hubiera usado recientemente. La acusación era implícita, pero inconfundible. La señora Norcott conocía el codicilo, tenía acceso a él y, por lo tanto, poseía quizá el motivo más fuerte imaginable para querer impedir su aplicación. El estudio quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de la repisa y el suave crujido de los papeles mientras el inspector Slack devolvía cuidadosamente los documentos a su cajón. Afuera, la noche se asentaba sobre Benham Grange, y con ella llegaba la creciente certeza de que la tragedia de la tarde no había sido un accidente. Había sido un asesinato planeado y ejecutado con la misma precisión meticulosa que el señor Norcott aplicaba a su trabajo científico, pero vuelto contra él por alguien que conocía lo suficientemente bien sus hábitos como para explotarlos. Alguien que tenía todo que perder si esos documentos legalmente redactados llegaban a tener efecto. El descubrimiento del codicilo había proyectado una nueva y más oscura sombra sobre los acontecimientos de la noche, pero Miss Marple se sintió atraída una vez más hacia el invernadero. Había algo en la escena que seguía inquietándola, un pequeño detalle que se negaba a encajar en su mente metódica. El inspector Slack la siguió con la resignación cansada de un hombre que había aprendido a confiar en sus instintos, incluso cuando la llevaban por caminos que él no habría elegido explorar. Los demás iban detrás, su curiosidad ahora templada por el peso creciente de las pruebas que apuntaban a un asesinato deliberado. El invernadero finalmente había comenzado a enfriarse ligeramente a medida que avanzaba la tarde de junio, aunque el aire seguía espeso y húmedo. Miss Marple se movía lentamente entre las plantas tropicales, sus ojos agudos catalogando cada detalle con la precisión de un naturalista realizando un estudio. La red de mariposas, dijo de repente, deteniéndose cerca de la entrada donde una red de mango largo descansaba contra la pared de vidrio. Paul, querido, mencionaste que el señor Norcott era muy particular con su equipo. Paul Rennon se acercó con la cautela de alguien que había aprendido a esperar sorpresas de las observaciones de Miss Marple. Sí, Miss Marple. El señor Norcott insistía en que cada herramienta se mantuviera adecuadamente y se usara correctamente. Decía que una técnica descuidada podía dañar irreparablemente los especímenes. Miss Marple levantó la red con cuidado, examinando la construcción con la atención que habría dado a una pieza de fina costura. La red misma estaba hecha de la malla de seda más fina, diseñada para capturar criaturas delicadas sin dañarlas, y el mango era de madera pulida que mostraba signos de uso regular y mantenimiento cuidadoso. El punto de sujeción, murmuró, señalando donde la red estaba asegurada al mango. ¿Cómo solía atar esto el señor Norcott? Paul Rennon tomó la red y demostró con destreza practicada, sus dedos trabajando rápidamente para asegurar la malla con lo que parecía ser un nudo especializado. Un lazo corredizo rápido, así. El señor Norcott me enseñó la técnica cuando empecé a trabajar para él. Decía que era esencial para un despliegue rápido al perseguir un espécimen escapado. Miss Marple observó la demostración con gran interés, luego le pidió que desatara el nudo y examinara cómo estaba asegurado actualmente. La expresión de Paul se volvió desconcertada mientras trabajaba en las ataduras. Esto es extraño, dijo lentamente. Esto no está atado con un lazo corredizo en absoluto. Es un nudo de ojal, el tipo que usan los sombrereros para sujetar los sombreros. Mucho más seguro, pero tarda más en atarse y desatarse. El doctor Kerr se acercó para observar el trabajo del nudo. ¿Está seguro de eso, joven?
Parece una distinción bastante especializada. Estoy completamente seguro, señor. El señor Norcott me enseñó la técnica correcta de nudos desde el principio. Decía que el equipo de un lepidopterista solo era tan bueno como su habilidad para desplegarlo rápida y correctamente. La señorita Marple había estado escuchando este intercambio con esa satisfacción silenciosa que sugería que, una vez más, sus instintos habían resultado fiables. ¿Y cuándo fue la última vez que vio al señor Norcott usar esta red en particular? Esta tarde, señorita Marple. Justo antes de que llegaran los visitantes, estaba demostrando la técnica adecuada para capturar especímenes sin dañarlos. Recuerdo claramente haberlo visto atar el lazo corredizo. El inspector Slack había sacado de nuevo su cuaderno y estaba tomando notas cuidadosas sobre la discrepancia del nudo. Entonces, alguien volvió a atar esta red entre esta tarde y ahora, usando una técnica completamente diferente. La señora Norcott había permanecido en silencio durante esta discusión, pero Miss Marple notó cómo sus manos se habían movido inconscientemente para alisar su cabello, un gesto que revelaba la clase de pulcritud automática que proviene de años de esmerado cuidado. La señorita Felicity Wade, que había estado observando en silencio cerca de la puerta, habló de repente con obvia incomodidad. Me temo que debo disculparme. Ese nudo de lazo de botón, lo conozco bastante bien yo misma. Todas las miradas se volvieron hacia la profesora de arte, cuyo rostro se había teñido de un rubor rosado por la incomodidad. Pasé varios años trabajando en una tienda de sombrerería en Londres antes de dedicarme a la enseñanza. Usamos ese nudo constantemente para asegurar decoraciones y velos de sombreros. Se vuelve casi automático con el tiempo. La expresión de Miss Marple permaneció suavemente alentadora. ¡Qué interesante, señorita Wade! Y usted reconocería tal nudo de inmediato, supongo. Oh, sí, ciertamente. Aunque debo decir que parece una elección extraña para asegurar una red de mariposas, algo así como usar un nudo de cirujano para atarse los cordones de los zapatos, eficaz, pero innecesariamente complicado para el propósito. Ciertamente, señor. El señor Norcott me enseñó la técnica del nudo correcto desde el principio. Decía que el equipo de un lepidopterista solo era tan bueno como su habilidad para desplegarlo rápida y correctamente. Miss Marple había estado escuchando este intercambio con una satisfacción silenciosa, que sugería que sus instintos una vez más habían resultado fiables. ¿Y cuándo fue la última vez que vio al señor Norcott usar esta red en particular? Preguntó. Más temprano esta tarde, Miss Marple. Justo antes de que llegaran los visitantes, estaba demostrando la técnica adecuada para capturar especímenes sin dañarlos. Recuerdo claramente verlo atar el lazo de deslizamiento rápido, respondió Paul. El inspector Slack había sacado su cuaderno una vez más y tomaba notas cuidadosas sobre la discrepancia del nudo. Entonces alguien volvió a atar esta red entre esta tarde y ahora, usando una técnica completamente diferente. La señora Norcott había permanecido en silencio durante esta discusión, pero Miss Marple notó cómo sus manos se habían movido inconscientemente para alisar su cabello, un gesto que revelaba la clase de pulcritud automática que viene tras años de cuidado meticuloso. La señorita Felicity Wade, que había estado observando en silencio desde la puerta, habló de pronto con evidente incomodidad. Me temo que debo disculparme. Ese nudo de bucle de botón, me resulta bastante familiar. Todas las miradas se volvieron hacia la maestra de arte, cuyo rostro se había sonrojado de vergüenza. Pasé varios años trabajando en una sombrerería en Londres antes de dedicarme a la enseñanza. Usamos ese nudo constantemente para asegurar adornos y velos de sombreros. Se vuelve casi automático con el tiempo. La expresión de Miss Marple permanecía suavemente alentadora. ¡Qué interesante, señorita Wade! Y reconocería usted tal nudo de inmediato, supongo. Oh, sí, por supuesto. Aunque debo decir que parece una elección extraña para asegurar una red de mariposas, algo así como usar un nudo de cirujano para atarse los zapatos. Efectivo, pero innecesariamente complicado para el propósito. La señora Norcott se había quedado muy quieta durante esta conversación. Su agitación anterior se había transformado en una tensión vigilante que recordaba a Miss Marple a un gato preparándose para huir. Cuando habló, su voz llevaba un matiz de irritación defensiva. Estoy segura de que no veo qué importancia puede tener un nudo. Tal vez Jasper simplemente lo ató de manera diferente esta vez, o Paul se equivoca respecto a su método habitual. Pero Paul Rennon negó con firmeza. Estoy completamente seguro, señora Norcott. El señor Norcott era muy constante en esas cosas. Siempre decía que la técnica correcta, una vez aprendida, debía volverse tan natural como respirar.
Miss Marple había estado observando a la señora Norcott con esa clase de atención suave que ponía incómodas a muchas personas, aunque su tono permanecía perfectamente cortés. Señora Norcott, perdone mi curiosidad, ¿pero no mencionó usted antes que había trabajado en Londres antes de casarse? Creo que dijo algo acerca de una tienda de sombreros. El silencio que siguió a esta pregunta pareció prolongarse indefinidamente. El rostro de la señora Norcott se había puesto muy pálido, y sus manos estaban tan fuertemente apretadas que los nudillos se veían blancos bajo la piel. Es decir, puede que lo haya mencionado. Trabajé brevemente para una sombrerería en Bond Street. Nada importante, solo un puesto temporal antes de casarme con Jasper. Los ojos de la señorita Felicity Wade se agrandaron con repentina comprensión. Una asistente de sombrerera ciertamente sabría hacer nudos de bucle de botón. Los usamos docenas de veces al día. Una vez que has aprendido la técnica, se vuelve casi automático. En realidad, resulta bastante difícil evitar usarlo. El inspector Slack tomaba notas rápidamente, con una expresión cada vez más sombría. Señora Norcott, ¿me está diciendo que usted posee el conocimiento específico necesario para hacer el nudo que encontramos en esta red? Eso no significa, cualquiera podría haber. La voz de la señora Norcott se fue apagando al darse cuenta de las implicaciones de su confesión. Miss Marple había vuelto a colocar la red contra la pared, pero sus ojos permanecían fijos en la señora Norcott con una comprensión llena de simpatía. Querida mía, en mi experiencia, nunca perdemos del todo las habilidades de nuestra juventud. La formación de una sombrerera incluiría no solo el trabajo de nudos, sino también esa clase de atención precisa y cuidadosa al detalle que todo este plan requería. Las pruebas se acumulaban con una lógica inexorable. La señora Norcott había tenido los materiales necesarios para manipular el sistema de calefacción, el conocimiento de los cambios en el testamento de su esposo, acceso a su estudio y a los especímenes, y ahora parecía que también había vuelto a atar la red de mariposas con un nudo que revelaba su experiencia profesional específica. Cada pequeño detalle podía haberse explicado de manera aislada, pero juntos formaban un patrón imposible de ignorar. La planificación cuidadosa, el conocimiento íntimo de los hábitos y equipos del señor Norcott, la precisión del tiempo requerido para ejecutar un plan tan elaborado, todo apuntaba a alguien que vivía en la casa, que entendía sus rutinas y que poseía tanto motivo como oportunidad. Alguien que había aprendido a crear engaños hermosamente elaborados en una sombrerería de Bond Street, y que había aplicado esas mismas habilidades a un propósito mucho más letal en Benham Grange. La atmósfera en el invernadero se había vuelto densa con algo más que el aire húmedo. La señora Norcott permanecía inmóvil cerca de la entrada, su compostura anterior completamente destrozada, mientras el peso de las pruebas acumuladas caía sobre ella como una fuerza física. Miss Marple, sin embargo, parecía lejos de haber terminado con su metódico examen de la escena. Inspector, dijo en voz baja, me pregunto si podríamos volver una vez más al estudio del señor Norcott. Hay algo sobre esos fragmentos de alas que la señora Bede mencionó limpiar esta mañana. Tengo una sospecha bastante específica sobre su origen. El inspector Slack asintió, aunque sus ojos permanecieron fijos en la señora Norcott con la intensidad de un hombre que sentía que su presa estaba casi acorralada. Por supuesto, Miss Marple. Aunque confío en que la señora Bede se haya deshecho de los desechos de la manera habitual. La señora Bede, que había estado rondando con incertidumbre durante las revelaciones de la noche, dio un paso al frente con evidente alivio al serle hecha una pregunta sencilla. Oh, no, inspector. Yo nunca tiro nada del estudio del señor Norcott sin su permiso. Todo fue a parar a la papelera junto a su escritorio, como siempre. La pequeña procesión regresó al estudio, donde la papelera en cuestión descansaba en su lugar habitual, junto al escritorio de caoba. Miss Marple se acercó con la misma atención cuidadosa que habría dado a un jarrón de porcelana raro, aunque el contenido no parecía más que desechos domésticos ordinarios. ¿Podríamos examinar el contenido, inspector? Tengo la sensación de que pueden contarnos una historia bastante interesante. El inspector Slack vació con cuidado la papelera sobre una hoja de periódico, revelando los restos habituales del trabajo académico, papeles desechados, una punta de pluma rota, varios fragmentos de lo que parecían alfileres de montaje, y algo que hizo que Miss Marple se inclinara hacia adelante con súbito interés. Ahí, dijo suavemente, señalando un delicado fragmento de ala de un azul brillante. Paul, querido muchacho, ¿tendrías la bondad de examinar este pedazo con mucho cuidado? Creo que lo encontrarás bastante instructivo. Paul Rennon recogió el fragmento de ala con la delicadeza de alguien acostumbrado a manipular especímenes frágiles. Su expresión se tornó perpleja mientras lo estudiaba más de cerca,
girándolo para captar la luz desde distintos ángulos. Esto es muy peculiar, dijo lentamente. Parece de una mariposa morfo, pero hay 2 agujeros de alfiler aquí y aquí. Indicó 2 diminutas perforaciones en la membrana del ala, ambas mostrando señales de haber sido hechas por alfileres de montaje. El doctor Kerr se acercó para examinar el fragmento, su curiosidad científica sobreponiéndose a la tensión dramática de la noche. 2 agujeros de alfiler. Eso sugeriría que esta ala fue montada 2 veces. Pero, ¿por qué alguien volvería a montar un espécimen? Miss Marple había estado observando el rostro de la señora Norcott durante este examen, notando cómo su respiración se volvía superficial y rápida. Tal vez, doctor Kerr, porque el espécimen fue dañado deliberadamente y luego reparado apresuradamente para cumplir un propósito particular. Eso sugeriría que esta ala fue montada 2 veces. Pero ¿por qué alguien volvería a montar un espécimen? Miss Marple había estado observando el rostro de la señora Norcott durante este examen, notando cómo la respiración de la mujer más joven se volvía superficial y rápida. Quizá el doctor Kerr, porque el espécimen fue dañado deliberadamente y luego reparado con prisa para servir a un propósito particular. Paul Retton continuaba su examen del fragmento del ala, su experiencia revelando detalles adicionales. Aquí hay algo más extraño. Esta ala ha sido tratada con esmalte transparente de uñas. Solo una diminuta gota, pero suficiente para reforzar la membrana alrededor de los orificios de los alfileres. Esmalte de uñas. Las cejas del inspector Slack se alzaron. Eso parece un método de preservación poco científico. En efecto, lo sería para un espécimen legítimo, coincidió Miss Marple. Pero si uno necesitara reparar rápidamente un ala dañada para que pareciera intacta, el esmalte de uñas podría servir como medida de emergencia. Las implicaciones se volvían cada vez más claras. Alguien había dañado deliberadamente un morfo montado, luego intentó una reparación apresurada para hacerlo parecer entero. Combinado con el triángulo de glasina vacío etiquetado Morpho Life, sugería un elaborado engaño diseñado para crear la ilusión de una mariposa escapada. La señora Norcott se había hundido en la silla junto al escritorio, su rostro enterrado entre las manos. Cuando habló, su voz salió apagada pero audible. Ustedes no entienden. Ninguno de ustedes entiende lo que era vivir con un hombre que se preocupaba más por insectos muertos que por su propia esposa. El inspector Slack se le acercó con cautela, su libreta lista. Señora Norcott, debo advertirle que todo lo que diga puede ser usado como evidencia. Pero la señora Norcott parecía más allá de preocuparse por tales advertencias. Él iba a dejarme sin nada, nada más que una miseria, y con el conocimiento de que sus preciosas mariposas valían más para él que 20 años de matrimonio. Miss Marple se había acomodado en otra silla, sus agujas de tejer apareciendo en sus manos con el gesto automático de un largo hábito. Querida, ¿le gustaría contarnos cómo sucedió? A veces ayuda a hablar de estas cosas. La señora Norcott levantó la vista, los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. Encontré el codicilo la semana pasada. Lo había dejado en su escritorio como si no importara que yo lo viera o no. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, desaparecido, entregado a museos y parientes lejanos que nunca se preocuparon por él como yo lo hice. Paul Retton había estado examinando más fragmentos de la papelera, su expresión cada vez más preocupada. Señora Norcott, esta ala provino del morfo azul de la vitrina 7. Era uno de los especímenes más preciados del señor Norcott. Irreemplazable. Solo pretendía tomarlo prestado, dijo la señora Norcott desesperadamente. Pensé que si podía crear la ilusión de una fuga, hacerlo correr al invernadero cuando estuviera sellado y sobrecalentado, solo quería que se desmayara, asustarlo lo suficiente para que escuchara razones sobre el testamento. Las agujas de Miss Marple chasqueaban con constancia mientras trabajaba. Pero las alas de mariposa son cosas frágiles, ¿no es así? Una vez dañadas, nunca vuelven a ser lo mismo. Se rompió cuando intenté retirarla del montaje. El ala simplemente se quebró. Traté de repararla con esmalte y volver a montarla, pero sabía que Jasper lo notaría tarde o temprano, así que creé el sobrefalso del espécimen y escondí el ala dañada en los desechos. El inspector Slack tomaba notas con cuidado, su expresión grave, pero no carente de simpatía. Y el sistema de calefacción, señora Norcott, el hielo y la muselina. Había visto a Jasper explicar los controles de temperatura a los visitantes docenas de veces. Sabía que si podía engañar al sensor haciéndole creer que hacía frío, el calefactor funcionaría continuamente, combinado con las rejillas selladas.
Ella se estremeció. Nunca quise que llegara tan lejos. Solo quería que se desmayara, que lo encontraran rápidamente, y que comprendiera cuán frágil puede ser la vida. El doctor Kerr negó con tristeza. El golpe de calor puede ser fatal. Señora Norcott, debía saber los riesgos. Pensé que alguien lo encontraría rápido. Iba a descubrirlo yo misma después de unos minutos, pero entonces Miss Marple sugirió que fuéramos todos juntos, y cuando llegamos a él. Su voz se quebró por completo. El estudio cayó en silencio, excepto por el suave chasquido de las agujas de Miss Marple y el sonido apagado del llanto de la señora Norcott. Afuera, la noche de junio se asentaba sobre Benham Grange, trayendo consigo el melancólico conocimiento de que un matrimonio construido sobre sueños compartidos había terminado en traición y en un intento de asesinato. La mariposa que había muerto 2 veces, primero en la naturaleza, luego de nuevo en manos humanas, parecía encarnar todo lo que había salido mal en esa casa, donde la belleza y la pasión habían sido corrompidas por la avaricia y la desesperación. Un símbolo apropiado, pensó tristemente Miss Marple, de la trágica fragilidad de las relaciones humanas cuando se someten a presiones para las que nunca fueron diseñadas. Tuve semanas para observar y planear. Jasper estaba tan absorto en sus especímenes que rara vez notaba lo que yo hacía. Probé el método de la cera varias veces cuando él estaba fuera para asegurarme de que funcionara correctamente. Paul Rennon había estado examinando el mecanismo del pestillo con interés profesional. La tensión del resorte en este pestillo es bastante fuerte. Se necesitaría una fuerza considerable para mantenerlo retraído, incluso con una cuña. Lo cual explica el alfiler, observó Miss Marple. Señora Norcott, usted usó un alfiler para asegurar la cera en su lugar, ¿verdad? Algo que sostuviera con firmeza pero que no interfiriera con el proceso de derretimiento. La señora Norcott asintió miserablemente. Un alfiler de sombrero, en realidad. Uno de mis viejos alfileres de mis días de sombrerería. Lo empujé a través de la cera y en la pequeña ranura del alojamiento del pestillo. Cuando la cera se derritiera, el alfiler caería y el pestillo se cerraría. El inspector Slack estaba tomando notas y haciendo bocetos detallados del mecanismo. ¿Y estaba usted segura de que la cera se derretiría lo suficientemente rápido en el invernadero calentado? Lo probé, respondió la señora Norcott. La cera de abejas tiene un punto de fusión relativamente bajo. Con el tipo de calor que sabía alcanzaría el invernadero, se ablandaría en cuestión de minutos después de cerrarse la puerta. Miss Marple había estado examinando el suelo alrededor de la puerta, sus ojos agudos notando cada detalle. Señora Bantry, querida, ¿podría ayudarme a demostrar algo? Si fuera tan amable de tirar de este pestillo y mantenerlo en su lugar mientras examino el mecanismo. La señora Bantry obedeció, aunque con evidente renuencia. Miss Marple estudió la posición con cuidado, notando cómo una pequeña cuña podía, de hecho, mantener el pestillo en su posición retraída. La belleza de este método, dijo pensativamente, es su aparente imposibilidad. Desde afuera parecería que la puerta se había cerrado sola sin intervención humana alguna. El doctor Kerr sacudió la cabeza con asombro. Una trampa autoejecutable. Los propios movimientos de la víctima al cerrar la puerta tras de sí activarían el mecanismo que aseguraría su encierro. Exactamente, coincidió Miss Marple. Y para cuando el calor comenzara a afectar seriamente al señor Norcott, la cera ya se habría derretido y la evidencia sería prácticamente invisible. La señora Norcott observaba esta demostración con el aire distante de alguien que presencia la disección de sus propios planes cuidadosamente construidos. Pensé que era perfecto, dijo en voz baja. Sin violencia directa, sin un arma evidente, solo un desafortunado accidente en un invernadero sobrecalentado. El inspector Slack cerró su cuaderno con un chasquido decisivo. Señora Norcott, debo advertirle formalmente que está arrestada bajo sospecha de intento de asesinato de su esposo. No está obligada a decir nada, pero cualquier cosa que diga podrá ser utilizada como prueba. La señora Norcott recibió este anuncio con sorprendente calma, como si lo hubiera estado esperando durante horas. Entiendo, inspector, aunque quiero dejar claro una vez más que nunca tuve la intención de que Jasper muriera. Solo quería asustarlo, hacerle reconsiderar sus planes. Miss Marple había recuperado su tejido y miraba a la mujer más joven con genuina simpatía. Querida, el camino hacia la tragedia suele estar pavimentado con intenciones que parecían razonables en su momento. Pero cuando dejamos que la ira y el dolor guíen nuestras acciones, los resultados rara vez son lo que esperamos lograr. Mientras se preparaban para abandonar el invernadero por última vez aquella noche,
Miss Marple se detuvo a mirar atrás hacia el paraíso tropical que había estado a punto de convertirse en tumba. Las hermosas mariposas continuaban su danza eterna entre las plantas exóticas, ajenas al drama humano que se había desarrollado en su mundo de cristal. Le pareció profundamente triste que un lugar dedicado a preservar la vida y la belleza se hubiera transformado en un instrumento de destrucción por las emociones humanas que deberían haber sido su protección. La gota de cera en el pestillo había sido la pieza final de un rompecabezas construido con celos, desesperación y la trágica colisión entre el amor y la codicia. Como las propias mariposas, era hermoso en su precisión, pero mortal en su propósito final. 3 días después, Miss Marple se sentaba en la cómoda sala del vicariato de St. Mary Mead, tomando té con el reverendo Leonard Clement y su esposa Griselda. Los sucesos en Benham Grange habían concluido con la acusación formal y la detención de la señora Norcott, mientras que el señor Norcott se recuperaba constantemente en el hospital de Match Benham. El escándalo, naturalmente, se había convertido en el tema principal de conversación en todo el distrito. La señora Bantry se había unido a ellos para el té, su habitual carácter alegre algo apagado por las trágicas circunstancias que todos habían presenciado. Afuera, la tarde de junio llegaba a un cierre pacífico, con el sonido de las campanas de la iglesia llamando a los fieles al rezo de vísperas que se filtraba por las ventanas abiertas. Todavía me resulta difícil de creer, decía Griselda, mientras servía el té en la mejor vajilla de porcelana. Lidia siempre parecía tan devota de su esposo, tan elegante y siempre tan perfectamente arreglada. Miss Marple aceptó su taza con una sonrisa suave. Mi querida Griselda, en mi experiencia, las personas más perfectamente arregladas suelen ser aquellas que han aprendido a ocultar mejor sus verdaderos sentimientos. La formación de la señora Norcott en el oficio de sombrerería le sirvió de muchas maneras. El reverendo Clement se inclinó hacia adelante en su silla, su rostro erudito marcado por la preocupación. Lo que me preocupa, Miss Marple, es cómo alguien puede planear un esquema tan elaborado con tanta frialdad, con tanta atención al detalle, con un tiempo tan calculado. Sugiere una mente capaz de una extraordinaria decepción. Ciertamente, Leonard. Pero verá, la señora Norcott poseía exactamente el tipo de habilidad que ese plan requería. Su experiencia en la confección de sombreros le había enseñado precisión, paciencia y la capacidad de crear fachadas hermosas que ocultaban estructuras complejas debajo. La señora Bantry dejó su taza con un pequeño tintineo. ¿Quiere decir que su formación profesional en realidad la preparó para el asesinato? Miss Marple lo consideró con cuidado. No para el asesinato exactamente, pero sí para la clase de planificación metódica y atención al detalle que exigía el plan. Considere lo que descubrimos, las limaduras de latón frescas bajo las rejillas ajustadas, que mostraban que alguien había sellado la ventilación del techo con deliberado cuidado, la pelusa húmeda y el anillo de condensación en el bulbo del termostato, donde hielo envuelto en muselina había engañado al sistema de calefacción haciéndole creer que el invernadero estaba frío en lugar de peligrosamente caliente. Hizo una pausa para sorber su té antes de continuar. Después estaba el triángulo de papel glasina, que no pesaba nada. Una carnada diseñada para atraer al señor Norcott hacia la trampa. La red de mariposas atada con un lazo de botón de sombrerera en lugar de un nudo rápido de coleccionista. Un ala de morfo con 2 agujeros de alfiler y una gota de esmalte transparente. Prueba de un espécimen roto, reparado apresuradamente para sostener la ficción de una fuga. El reverendo Clement asintió lentamente. Cada pista señalaba a alguien con conocimientos y habilidades específicas. Exactamente. Y finalmente, la diminuta gota de cera de abejas en el cerrojo de la puerta, evidencia del elemento más crucial del plan. La señora Norcott entendía que su esposo jamás permanecería voluntariamente en un invernadero sobrecalentado. Necesitaba asegurarse de que no pudiera salir, incluso cuando empezara a sentirse mal. Griselda se estremeció con delicadeza. Qué horrible pensar en el atrapado allí, debilitándose a medida que la temperatura aumentaba. La expresión de Miss Marple se volvió pensativa. Lo que más me impresiona de este caso es cómo la señora Norcott usó las mismas cosas que su esposo amaba contra él. Su pasión por preservar especímenes, su atención cuidadosa al equipo, su respuesta inmediata a cualquier amenaza a su colección. Transformó todas esas cualidades admirables en armas. La señora Bantry había estado escuchando con atención. ¿Pero qué la llevó a tales extremos, Jane? Seguramente solo el dinero. No fue simplemente el dinero, Dolly, aunque ciertamente fue parte de ello. La señora Norcott nos lo dijo ella misma. Encontró el codicilo que habría dejado la colección a los museos y la casa a un sobrino lejano. Más aún,
Descubrió cartas sobre los planes del señor Norcott de vender Benham Grange para financiar una expedición a Sudamérica. Las cejas del reverendo Clement se alzaron. Se habría quedado con nada más que un ingreso modesto y el conocimiento de que 20 años de matrimonio habían contado menos que una colección de insectos preservados. Así es, respondió tristemente Miss Marple. Cuando fue confrontada con nuestras pruebas, el bulbo helado del sensor, el residuo de cera, el nudo de sombrerera, finalmente admitió la verdad. Alegó que solo había querido hacerlo desmayar, obligarlo a escuchar la razón respecto al testamento. Griselda rellenó las tazas, sus movimientos automáticos mientras absorbía la información. ¿La cree, Miss Marple? ¿Cree que no pretendía matarlo? Miss Marple guardó silencio un largo momento, sus agujas de tejer sonando mientras trabajaba en una nueva pieza. Creo que ella se lo decía a sí misma, querida. Pero cualquiera que encierre a un hombre en un invernadero sobrecalentado en un día cálido de junio debe entender las posibles consecuencias. El golpe de calor puede ser fatal, especialmente en alguien de la edad del señor Norcott. Por la ventana pudieron ver una mariposa azul, posiblemente una que había escapado del invernadero dañado, flotando en la luz del atardecer. La señora Bantry la observó con una expresión melancólica. Tan delicada, murmuró, y tan cruel a su manera. Miss Marple siguió su mirada. La belleza puede ser, en efecto, una etiqueta engañosa, Dolly. Muy pulcra y muy equívoca. Pero son los pequeños detalles domésticos los que dicen la verdad al final, un nudo atado por manos que un día hicieron sombreros de moda, una gota de cera que se derritió bajo calor artificial, un pedazo de muselina tomado de la despensa. El reverendo Clement se recostó en su silla. Y esos pequeños detalles domésticos revelaron el patrón más grande. Siempre lo hacen, Leonard. Las grandes pasiones y los gestos dramáticos llaman nuestra atención, pero son las habilidades cotidianas y los materiales ordinarios los que la gente realmente usa cuando comete crímenes. La señora Norcott no empleó venenos exóticos ni armas espectaculares. Usó hielo, muselina, cera de abejas y las precisas habilidades domésticas que había aprendido en su juventud. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, Miss Marple reflexionó sobre el trágico desperdicio de todo aquello. El señor Norcott se recuperaría, pero su matrimonio estaba destruido y su preciada colección dañada. La señora Norcott enfrentaba la cárcel, su reputación arruinada y su futuro incierto. Todo porque el amor se había agriado en resentimiento, y el resentimiento se había endurecido en una determinación por impedir lo que parecía una traición. Lo más triste, dijo finalmente, es que todo fue tan innecesario. Si la señora Norcott simplemente hubiera hablado con su esposo sobre sus temores, si hubiera confiado en él lo suficiente como para compartir sus preocupaciones sobre el testamento. ¿Cree que él habría reconsiderado? Preguntó Griselda. Creo que 20 años de matrimonio merecían al menos la oportunidad de una conversación honesta antes de terminar en un intento de asesinato, respondió suavemente Miss Marple. Pero el orgullo y los sentimientos heridos pueden hacer que la gente haga cosas terribles, especialmente cuando se sienten acorralados y desesperados. Las campanas de la iglesia habían dejado de sonar y el rezo de vísperas comenzaba en la iglesia del pueblo. En algún lugar de la tranquila tarde, la gente se reunía para reflexionar sobre el perdón, la redención y la posibilidad de nuevos comienzos. Pero en Benham Grange, la casa de las mariposas permanecía vacía y enfriándose. Su paraíso tropical se había transformado en un monumento a la frágil tragedia de las relaciones humanas cuando se someten a presiones para las que nunca fueron diseñadas. Miss Marple dobló su tejido y se preparó para marcharse. El caso estaba cerrado. La justicia seguiría su curso, y la vida en St. Mary Mead volvería a su acostumbrado ritmo pacífico. Pero no olvidaría pronto la lección del asesinato del coleccionista de mariposas, que incluso las fachadas más cuidadosamente construidas pueden deshacerse por los detalles más pequeños, y que la mano capaz de crear belleza es igualmente capaz de destruirla cuando el amor se convierte en desesperación.